Les damos la bienvenida. Este es el streaming de libros de novedades de Big Sur. Aquellos que no nos conocen la cara, somos Salvador, Federico. y somos promotores de Big Sur, así que la idea es hacer... Guido. La idea es hacer esto todos los meses para todos aquellos que les interese conocer las novedades del mes y bueno, obviamente conocer nuestros libros. Estamos en vivo y en directo desde el showroom, desde el cuartel central de Big Sur, el búnker de Big Sur, acá en Capital Federal, en Villa Ortúzar. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando a lo largo y ancho del país. Eh, y bueno, les comentamos un poco brevemente la dinámica. Vamos a comentar las de los libros. Vamos a tener autores y editores invitados. Ahora les vamos a presentar a la que tenemos aquí al lado, que seguramente ya la están viendo. Y bueno, la idea obviamente es que nos puedan comentar si alguna pregunta, alguna duda en el chat, y ahí la producción nos va comentando. Eh, Cualquier pregunta que nos quieran hacer, más allá de los libros que presentamos ahora, o de otros libros que están viendo de fondo, o de cualquier otro libro que quieran preguntarnos, la idea es hacer un intercambio, aunque esto va a ser breve, pero bueno, que sirva la dinámica. Así que bueno, creo que estamos todos adentro ya, más o menos. ¿Cómo estás? Sí. ¿Producción? ¿O falta alguien entrar? Estamos todos, bueno. Bien, a medida que vayan entrando, ahí los saludamos. Vamos a grabar esto, de hecho estamos siendo grabados, así que los que no pudieron conectarse, los que no nos pudieron ver o nos están escuchando, o al que se los quieran pasar y no pudo asistir o conectarse, después se lo vamos a compartir el link para que también puedan vernos y escucharnos. Así que bueno. La idea también es, sobre todo a los que están en el interior, que puedan tener una experiencia similar a la que nosotros tenemos acá con libreros de AMBA, cuando vienen a los desayunos con editores y autores. Por eso aprovechamos también para estos espacios virtuales a autoras y autores que no tenemos tan cerca y tan a mano. Y en este caso, en un ratito vamos a presentar a Luna Miguel, eh, que es nuestra invitada estelar. Sí, ya la podemos ir presentando. ¿Presentamos? Así que ya la están viendo ahí al lado, directo desde Madrid. No, Barcelona. Desde Barcelona, perdón. ¿De dónde? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Ah, está en Madrid. Está físicamente en Madrid. Muy bien. Bueno, Luna Miguel es poeta, ensayista y editora. Creo que lo único que te falta, Luna, es trabajar en encuadernación y estás en todos los ámbitos del mundo del libro. También lo he hecho, ¿eh? También lo he hecho. Bien, bien. Bueno, no te dije falta nada. No dije nada. Y tenemos la enorme suerte de tener ya en Argentina este libro que se llama Leer Mata, que publicó Concreto, que es una editorial que nosotros queremos muchísimo. Y bueno, te queríamos preguntar primero, como para abrir el juego, ¿cómo nació la idea de escribir este libro? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Quiero disculparme por mi voz, que estoy un poco resfriada. Aquí hace bastante frío en Madrid, yo vivo entre Barcelona y Madrid y bueno, pues al final llevaba salvándome del resfriado todo el invierno, pero justo a punto va a llegar la primavera en unos días aquí y ya lo he pillado en el último momento, así que disculpadme. Como digo, me hace mucha ilusión estar hablando con vosotros porque me hace más ilusión todavía ser parte del catálogo de Concreto, que bueno, admiro mucho a Afri y admiro mucho el trabajo que hace. Soy fanática de todo lo que ha escrito, por ejemplo, no sé, una compañera como Malén Denis, de quien fui editora, por cierto, aquí en España, con Caballo de Troya, en Penguin Random House, publicamos su litio en un intercambio que hicimos con Concreto y bueno, pues ser parte del catálogo es genial. Y el libro, nada, realmente surge de una conversación con el editor independiente Raúl de la Caja Books en España. Fue él el que un día vio que yo estaba un poco obsesionada, bueno, un poco bastante obsesionada con la filósofa Simone Weil. Había escrito algo a propósito de la relación entre su teoría de la atención como acto de generosidad, etc., y la lectura,
Y entonces me dijo, ¿por qué no escribes algo al respecto, no? Y yo, como en realidad no soy filósofa y no soy Simone Weil, pues no supe muy bien qué hacer. Me gustó la propuesta, me gustó el cruce y lo que surgió pues fue un relato, una especie de pequeña novelita ensayada o ensayo novelado que no tenía nada que ver con lo que se me había pedido, pero que sí que creo que tiene que ver con el trabajo de atención y el trabajo de generosidad y el trabajo artístico que creo que es el que hacemos los lectores y las lectoras. Y de eso viene. Hermoso. Leer Mata tiene una cantidad de bibliografía recomendada y sugerida fascinante. A los que nos gustan los libros sobre libros y los libros sobre leer, es maravilloso eso. Y lo que yo rescato también, y te invito a que nos cuentes un poco, es el rescate también que haces de autoras, sobre todo, como para empezar a incluir, más allá de las que están en el interior del canon o en el centro del canon, ese rescate me parece súper interesante. Sí, me di cuenta, empecé como a... Yo tengo como unos procesos como el que cuento en el libro, ¿no? Que lo llamamos batania aquí en casa, ¿no? Esa cosa de obsesionarnos con algo y no poder dejarlo hasta que se supone que lo has leído todo, ¿no? Aunque lo horrible es que nunca acabas de leerlo todo, porque si te obsesionan los libros, por ejemplo, en mi caso, sobre ninfulas y lolitas, que llevo obsesionada con eso años y años y años de mi vida, siempre va a aparecer otro que no conocías, ¿no? Entonces siempre fallas siempre es un fracaso, ¿no? Eso de intentar leerlo todo. Entonces llegó un momento en el que yo intenté leerlo todo a propósito de la lectura y me di cuenta efectivamente de que la gran bibliografía sobre el trabajo lector era lector con O, precisamente, ¿no? Casi todo era bibliografía masculina, ¿no? Uno de mis referentes aquí es El último lector de Piglia, que es como el libro para mí de cabecera también para poder elaborar algunas de las teorías que hay dentro de leer Mata, de esa lectura somática. Y me di cuenta de eso, ¿no? De que mi bibliografía y de que mi mesita de noche y de que los libros que yo acumulo en la cama, tengo una cama enorme pero vivo sola, entonces como que a veces me acompañan libros como para fingir que hay un cuerpo, así de triste es la vida, ¿no? Cuando una vive sola. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Que me di cuenta de que después de años trabajando como editora, haciendo hincapié en la recuperación de escritoras, tanto españolas como latinoamericanas, aquí en mi trabajo, después de años como periodista cultural, interesada en solo entrevistar a mujeres, en revisar el canon, me di cuenta de que después de años y años trabajando desde una perspectiva feminista, todo lo que me rodeaba eran tíos, eran hombres, puro macho, ¿no? Y dije, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué de repente la teoría literaria parece que las mujeres no hayan teorizado al respecto, ¿no? Obviamente tenemos ahí a Virginia Woolf, tenemos a Edith Barton, tenemos alguna poquita más, ¿no? Pero parecía que todas esas mesas, yo iba a mis librerías favoritas y todas las mesas de novedades de teoría literaria o de crítica literaria eran hombres, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue Lo primero que hice, sinceramente, fue irme a los diarios de Alejandra Pizarnik y empezar a tomar nota de qué es lo que ella había dicho sobre la lectura, qué es lo que ella había dicho sobre el acto de leer. De repente me di cuenta de todas las cosas que ella había leído que yo no tenía ni idea, ¿no? De repente sus comentarios sobre Heidegger, sobre la propia Virginia Woolf, sobre James Joyce, me pareció una crítica literaria y una lectora fascinante, ¿no? Y eso es lo que fui haciendo, revisar los ensayos y los diarios de mis escritoras favoritas y a partir de ahí poder ir ampliando la bibliografía. Y mentí un poco a mi editor porque me dijo, tienes que entregar ya el manuscrito. Y digo, sí, sí. Bueno, yo no había escrito nada todavía realmente. Sí. Pasa. Ahora voy. Lo que pasa es que, claro, hasta que al menos no haya una equidad en la bibliografía de nombres masculinos y femeninos, yo no puedo entregarte esto. En realidad era que yo no había escrito, pero al mismo tiempo era verdad. Me di cuenta de que hasta que no hubiese al menos una fingida igualdad, porque realmente la gran bibliografía siempre era machuna, ¿no?
hasta que yo no encontrara esa vía según la cual mi escritura pudiera al mismo tiempo reivindicar la escritura sobre libros y sobre lectura de otras autoras, yo no podía sentarme a escribir ni una sola palabra, porque bueno, era un trabajo que había que hacer. Y fue bastante gozoso encontrar todas esas cosas. Fue bastante gozoso y me di cuenta de que efectivamente había más de lo que uno podía imaginar. Sí, para empezar, por ejemplo, la colección de Ampersand, allí mismo en Argentina, donde tenéis a Margot Glantz, a Tamara Kamenstein, etcétera, es fascinante. O sea, ese descubrimiento a mí ya me salvó la vida, por decirlo de alguna manera. Hermoso eso. Estaba pensando, bueno, de qué va Leer Mata, ¿no? Como es un ensayo narrativo autobiográfico, ¿podría ser o no? No importa. Un ensayo narrativo, ¿qué es lo que a une le pasa con la lectura? Es maravilloso. O sea, la protagonista de este libro devora el libro, está en una relación de pareja con un lector, le calienta que su pareja lea, hay algo desde el erotismo de la lectura que es fascinante, a mí me encantó. Y bueno, y todos los tipos de lectora, de lector o de lectores que existen, ¿no? Como bulímica, sumisa, enfermiza. Bueno, esto de Bataña me parece increíble, un hallazgo tremendo, y es esta obsesión con determinados temas, determinados autores, o bueno, hay una lectura del Ulises de Joyce en 3 días, también en el libro. Es muy vertiginosa el seguimiento de esa lectura, está muy bueno. Me hizo acordar a esa lectura también. Y pensaba en qué Bataña estás ahora, ¿no? Como, ¿cuál es tu obsesión literaria en este momento? Bueno, ¿En qué es estás? que va, por desgracia, a veces va cambiando mucho, ¿no? Pero mi Batania ahora sería muy largo a lo mejor explicarlo, pero es que me di cuenta hace poco, justo se lo comentaba el otro día, estuve en Ciudad de México con Gonzalo Segura, que sé bueno, que algunos lo conocéis, es librero allí en México, en Polilla, y, y estuve contándoselo precisamente, que ahora lo que me obsesiona es algo que tiene mucha relación con Leer Mata, verdaderamente, ¿no? Esta cosa de seguir buscando algo que sabes que está ahí, pero que realmente parece que no está, pero está ahí, está ahí, está ahí, y al final lo verás, ¿no? Una especie de cosa, hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe, es como buscar a Dios realmente, ¿no? Muchas veces cuando uno se obsesiona con algo que sabe que está en la literatura, pero no lo termina de encontrar. Y lo que yo no terminaba de encontrar era, por ejemplo, una historia de la poesía. Igual que hay 200.000 millones de historia del psicoanálisis, historia de la filosofía, historia del arte, historia de las religiones, historias de la poesía, aparte de libritos muy pequeñitos, divulgativos, casi para escolares, ¿no? No existen, ¿no? Y esa es mi obsesión ahora mismo, estoy leyendo ensayos sobre poesía y estoy leyendo historias de la literatura desde Mesopotamia para intentar escribir una historia de la poesía. O sea, ese es mi friquismo ahora mismo. Bueno, eso y Pokémon Go, que estoy también un poco obsesionada, pero eso es como para relajarme. O sea, como que por culpa de mi hijo voy combinando esos dos friquismos, el de la historia de la poesía y el de cazar Pokémon legendarios. Muy bueno. Pero sí, lo que decías de las lectoras que van cambiando, me obsesiona mucho porque siempre te preguntan, ¿no? ¿Y qué lees? ¿No? Es como, ¿y qué música escuchas? ¿No? Yo creo que ya ha llegado un momento en el que todos leemos muchas cosas y escuchamos muchas cosas. Yo puedo decir que escucho a Bad Bunny y sería verdad, pero también mentira porque escucho mucho pop francés y escucho música española y escucho música mexicana y escucho cosas de no sé cuándo, de no sé qué época, ¿no? Y escucho música clásica. Entonces, como que me da la sensación eso, ¿no? De que como lectores muchas veces nos obligan a definirnos también de una manera muy cerrada, y a mí me hacía gracia esta cosa de reivindicar la lectura también en transición, ¿no?
la transición de la lectora, ¿no? Lo que decía Elizabeth Duval, que es una escritora española y política transfemenina, decía que la escritura del futuro será trans porque en el sentido de que todos los géneros literarios estarán mezclados, ¿no? Y a mí me gustaría también reivindicarme como esa lectura transicional, ¿no? Y yo creo que por eso la lectora de esta pequeña historia pues va cambiando, ¿no? Va siendo de bipolar a tripolar, a cuatripolar, etcétera, ¿no? Tiene también mucho que ver con la salud mental, con cómo afecta la lectura a nuestra salud mental. Bueno, son pequeños temas que se van cruzando. Sí, hay algo que me resonó mucho también leyendo el libro. Bueno, todos los tipos de lectora que existen, el acto de entrega del lector a la obra, ¿no? Pero también esto de leer tanto que incluso leer por trabajo, ¿no? Como hay algo que me viene resonando, que me resonó cuando leía el libro, que era una crónica de Martín Cohen que se llama El porqué de mi fracaso. Y él en un momento dice algo así como que envidia a la gente que espera los fines de semana o las vacaciones para leerse un libro, ¿no? Porque Claro. le dedica su ocio a la lectura. Él dice que mi ocio es mi negocio también, entonces todo el tiempo está leyendo, o sea, todo el tiempo libre quedó cautivo por los libros, por la lectura. Y me parece que también hay algo de eso en Loborá, y en Sí, alguna entrevista que estuve escuchando tuya también en algún podcast, contabas eso, como tu sí. trabajo de editora también te lleva un ritmo de lectura, uno termina leyendo en diagonal Dostoyevsky para comentar con alguien, ¿no? Claro, Pero también pasa mucho eso, ¿no? Como que estás atrapado sí. en un círculo que más que la lectura ser un acto gozoso, pocas veces lo es, Sí. aunque la pregunta, aunque el goce se produce en verdad en el rebote del diálogo que produce el libro con el Exacto. lector, con lectora. Sí, con motivo de la publicación en España, que ya el libro salió hace 2 años aquí, en 2022, me invitaron a dar una conferencia, pero yo estaba cansada de hablar sobre leer y entonces dije, ¿y por qué no leo directamente, no? Y la conferencia al final se convirtió en una performance, que hay por ahí una noticia en El País, que es una performance en la que estuve 48 horas seguidas leyendo. Y la verdad es que fue horrible, o sea, lo pasé un poco mal. Además, Ahí justo literalmente estaba... leer mata, eso. No, o sea, se llamaba La muerte de la lectora, la performance, y claro, justo me bajó la regla en ese momento, o sea, como que fueron 48 horas, pero demenciales, de dolor físico y mental todo el rato. Y realmente una de las cosas que el público estaba allí, me acompañaba, podían quedarse a dormir allí también, tirados en el suelo, les repartimos cojines y mantas y demás. Em, y una de las cosas a las que me llevó ese poner el cuerpo en la teoría, ¿no? ese llevar la teoría del Hermate y de la lectura somática a una corporalización del mismo, em, lo que aprendí desde la hora, porque claro, uno dice, qué bien, vas a estar, yo qué sé, leyendo todo el rato. Y es como, es que solo 1 hora leyendo, acostumbrados como estamos a estar mirando el móvil todo el rato, a ir a no sé dónde, a hacerse un café, a hacer no sé cuántos, a mirar por la ventana. O sea, a las 2 horas yo ya pensaba, no voy a poder, no, esto no va a poder ser. O sea, es que no puedo estar, es que físicamente es imposible, ¿no? Se medio consiguió, o sea, tuve que hacer malabares y pasear y hacer cosas, ¿no? Y tomar notas. Pero una de las cosas de las que me di cuenta fue que lo que quería era hablar. O sea, conforme yo iba leyendo cosas, me leí primero Jane Eyre, luego leí la poesía de Idea Vilariño, bueno, un montón de cosas, ¿no? Dio tiempo a muchísimo, verdaderamente, en 48 horas seguidas. Pero la cuestión es que de lo que me di cuenta es de que necesitaba hablar, de que lo que yo estaba haciendo no tenía sentido si no lo compartía con alguien, de que lo que yo subrayaba, de que lo que yo descubría, de que lo que a mí me emocionaba o de lo que a mí me dolía de esos libros,
no me servía de nada si yo no hablaba con las personas que estaban allí y si yo no comunicaba por qué ese libro era bueno o por qué ese libro no lo era, o incluso la gente estaba leyendo alrededor. Yo quería saber qué leían. Llegaban momentos en que yo ya no quería saber por qué mi libro, yo quería saber qué estaba leyendo ese chico con unos calcetines con trocitos de pizza en los calcetines, que estaba allí tantos días como yo, tan cansado como yo seguramente, que solo salía a fumar, ¿no? Digo, yo quería saber qué estaba leyendo ese chico, yo no quería saber ya lo que pasaba en mi libro, ¿no? O sea, que de repente ese acto tan solitario y tan matador, ¿no? Ese acto tan sacrificado, realmente el placer que nos da es un placer para con el otro, ¿no? Eh, y, y tener todo esto, todos estos libros, no me servía de nada o no me serviría de nada si yo no pudiera hablar de ellos con otras personas y comunicarme con otras personas, ¿no? De ahí lo erótico también de leer Mata, ¿no? Hay algo erótico en querer compartir la intimidad de tus lecturas. Sí, tal cual. Es un acto de seducción. Sí, 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 sí. A Yo veces pensaba torpe, pero que sí. también, yo pensaba que siempre el Jake del librero, y los que nos ven y escuchan seguramente tendrán el mismo. Muchas veces en el transporte público, cuando ves leyendo a alguien, uno tiene como la intriga de saber qué está leyendo, ¿no? Por más que esté el libro abierto, con una solapa, uno intenta descifrarlo para saber qué está leyendo el otro, y es como eso, ¿no? Una intriga, y a veces te da ganas de preguntarle a un desconocido qué está leyendo para sacarte esa duda que no podés no resolver. Sí, o spoilearle también. Spoilearle también si lo leíste o si no lo leíste, no lo leas, no lo sigas leyendo. A mí me pasa que a veces me da envidia la gente que está leyendo libros por primera vez que yo ya leí. Bueno, Y qué envidia poder leer por primera vez este libro que es un librazo. Sí, sí. Eso me pasa. Sí. Sí, yo eso hago un poco de trampa porque tengo un club de lectura prácticamente desde 2018. Lo empecé en Instagram y luego me pasé a Patreon porque, bueno, hay que pagar el alquiler también. Entonces pues al final lo que voy poniendo muchas veces son relecturas y el hecho de leerlo y leer un libro que te ha gustado mucho o que te ha interesado mucho para poder explicarlo y compartirlo con otras personas, eso me gusta mucho, ¿no? Y me doy cuenta también de por qué una opinión también puede cambiar, ¿no? Por qué un libro que nos emocionó en un momento dado de repente nos parece repugnante y algo que nos pareció fácil en otro momento de repente es fascinante, ¿no? Entonces, todas esas vidas que tiene un libro también es muy interesante. Todas las vidas que puede tener, ¿no? La relectura pues eso, ¿no? Como renacimiento también, ¿no? Cuando yo leo con otras personas me doy cuenta de cosas que jamás habría descubierto por mí misma, ¿no? Por eso también un poco la idea de ir contra esta cosa del erudito solitario, encerrado en su casa, que sí, que yo defiendo esa soledad, porque en la soledad es cuando hacemos el mayor trabajo, ¿no? Pero después, si esa soledad no es compartida, yo no la entiendo. bueno, Luna, mil gracias por conocerte, por escucharte y bueno, por leerte también. Así que creo que después de esto, ninguno de los que nos están escuchando va a dejar de leer este libro y va a vivir esa experiencia. Si la mata la lectura, bueno, no lo vamos a saber, pero si no la mata, nos pueden comentar. Tengan ART cuando lean el libro, por las dudas. Tengan a mano el 911, lo que necesiten. ¿Venís a Buenos Aires en algún momento? Esa es la idea. Quería haber ido ahora en febrero, pero bueno, están las cosas difíciles en general, ¿no? Y, bueno, y con mi editora y su equipo, pues decidimos que íbamos a esperarnos un poquito y que cuando ahorremos entre todas y encontremos una fecha que nos venga bien también por el trabajo que parece que no termina y que no nos deja respirar, pues iremos, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría mucho. De hecho, estoy ahorrando para ir, si no, incluso de vacaciones y poder hacer algo, porque la verdad es que estuve en Buenos Aires en 2019, ahí es cuando conocí a mi editora. Bueno, ya he contado la historia alguna vez, pero me invitaron a un festival de poesía en Buenos Aires
en junio, se equivocaron y me sacaron un billete y llegué un día de antes sin nadie allí con quien hablar ni nada y yo pues no conocía a nadie y puse en Instagram, Dios mío, estoy sola en Buenos Aires y no sé qué hacer. Y ella me escribió y me dijo, pues yo tengo que ir a repartir libros en la moto. Y entonces vino a buscarme al hotel, me cargué con la mochila de libros de concreto, que creo que solo había 2, el de Flavia y el de Malén. Sí, claro. Y ella me llevó por muchas librerías, que no sé si estarán aquí los libreros, pero ese junio de 2019 pues la acompañé en moto por toda Buenos Aires y así es como conocí a mi editora, haciendo de repartidora. Por eso te decía que yo he hecho de todo en el mundo del libro. Toda una experiencia, claro, vos pensabas que conocer un editor era una cena elegante, ¿verdad? Y no, era repartir libros en moto por las librerías, bien. Oye, pero me encantó porque así conocí la ciudad de una manera muy original. Y así conocí a mi querida editora, o sea que qué mejor. Hermoso. Así que sí, espero volver a pasear por Buenos Aires en moto con Afi. Bueno, te recibimos con o sin moto, igual nosotros no tenemos moto, pero te llevamos a todas las librerías que quieras conocer y acá seguro que varios de las librerías obviamente quieren quieren recibirte en sus librerías. Así que mil gracias por esta charla y por este momento. Muchas gracias, Luna. Gracias, Que de tengas verdad. una tarde hermosa ya. Mejorate. Mejorate. Chao.